Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Es un gozo inmenso poder estar en este segundo día de esta conferencia y de este tiempo de comunión entre hermanos. Quiero decirles que he sido bendecido de poder escuchar sus voces cantando al Señor y pidiendo mientras cantábamos, estamos diciendo que nos muestre a Cristo, que nos muestre su gloria. Qué responsabilidad tan grande la que tengo en esta mañana, de poder abrir su palabra y pensar en estas cosas que son una realidad y que tenemos que ver a Cristo a través de todo lo que veamos hoy. Yo quiero invitarles a que puedan acompañarme en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 3. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 hasta el 5:4. Hebreos 4, 14 hasta el 5:4. Vamos a considerar este texto que nos permite mirar cómo es el espíritu, cómo es la forma en la que los sacerdotes del Nuevo Testamento tienen que ministrar y hacer la obra de Dios. Así que yo quiero que consideremos el texto, lo vamos a leer despacio. Vamos a pedir al Señor que en medio de todo este pasaje precioso podamos tomar la enseñanza maravillosa de lo que los sacerdotes hacían, para que podamos tomarlo como la muestra de cómo debería ser este ministerio sacerdotal que nosotros tenemos que llevar a cabo. Leamos nuestro pasaje, Hebreos capítulo 4, versículos 14 hasta el 5:4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados por sí mismo, tanto como por el pueblo. Permítanme hacer una breve oración y comencemos a exponer nuestro texto. Señor, realmente queremos ver a Cristo. Queremos ver su gloria. Queremos ver también la misericordia que has tenido para con nosotros, al darnos este ministerio tan maravilloso como es el ministerio sacerdotal. Ayúdanos a extraer y a tomar de este texto esos principios que muestran cómo es este ministerio sacerdotal al que nosotros estamos siendo llamados, en el que hemos sido puestos en esta casa espiritual. Te pido que nos ayudes, nos enseñes, que nos muestres esa bendita responsabilidad y al mismo tiempo a Cristo Jesús, no solo nuestro ejemplo, sino aquel que nos sostiene mientras llevamos a cabo este oficio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Mis hermanos amados, nosotros vimos en nuestra primera conferencia, nuestra primera lección, el hecho de que nosotros somos la iglesia, somos ese edificio precioso hecho de piedras completamente despreciables, tomadas de la escoria, y Dios las toma y las pone en un edificio santo y nos comienza a construir a todos nosotros sobre el fundamento glorioso que es Cristo Jesús. Y dice el texto que estudiábamos ayer de 1 de Pedro 2, que ese edificio comienza a ser elaborado, construido, pero tiene un propósito particular y nosotros veíamos. El texto dice, para un sacerdocio, para poder ofrecer sacrificios espirituales al Señor por medio de Jesucristo. Así que fuimos salvados, tenemos un ministerio que hemos recibido por causa de haber sido salvados, y la pregunta es, ¿cómo es y cómo se ve ese ministerio sacerdotal?
porque quizá el hecho de saber que somos sacerdotes es una verdad que no es nueva en lo absoluto. Yo sé, pastor, y el sacerdocio del creyente es una doctrina gloriosa que la hemos estudiado, la hemos recordado, hemos visto en contraste con lo que el catolicismo romano ha hecho, pero yo quiero saber cómo se lleva a cabo ese ministerio, cómo aprendemos a ser sacerdotes conforme a la labor que hemos recibido en el nuevo pacto. Así que mi tarea en esta lección, en esta conferencia, es mirar 6 cosas que nosotros vemos en este pasaje, que nos van a ayudar a entender cómo funciona este ministerio sacerdotal al que nosotros hemos sido llamados. De manera que podamos cumplir con nuestro ministerio, que podamos hacerlo de la manera en la que Dios lo espera de nosotros. Y quiero recordarles esto, no estoy hablándole a pastores, a líderes, le estoy hablando a cristianos. Este ministerio no está reservado solamente para los oficiales de una iglesia, sino para todos aquellos que han sido salvados por la gracia bendita de Cristo Jesús. Ustedes y yo somos sacerdotes de Cristo, llevando a cabo un ministerio sacerdotal en el nuevo pacto, y somos llamados a cumplir ese ministerio de estas características y formas que vamos a mirar en estas 6 cosas en esta mañana. Así que quiero que consideres conmigo en los versículos 14 al 16. Voy a darte primero el bosquejo y luego vamos a comenzar a desarrollarlo. Lo primero que veremos es la fuente del ministerio sacerdotal. Y eso lo encontramos en los versículos del capítulo 4, 14 al 16. En segundo lugar, vamos a mirar el objetivo del ministerio sacerdotal, lo cual lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1, con las palabras puesto en favor de los hombres. En tercer lugar, vamos a mirar el enfoque del ministerio sacerdotal, y en el versículo 1 también del capítulo 5 dice, en las cosas que pertenecen a Dios. En cuarto lugar, vamos a mirar cuál es la preocupación o lo que realmente le interesa, el centro de enfoque de este ministerio sacerdotal. Su preocupación es por los pecados. En quinto lugar, veremos el espíritu del ministerio sacerdotal que está en el versículo 2, que dice que él puede tratar con benignidad y con misericordia a aquellos que están en esa necesidad. Y en sexto lugar, vamos a ver la perspectiva del ministerio sacerdotal. Y eso es con quién se hace este ministerio, o en virtud y para el bien de quién. Y el texto dice en el versículo 2, los ignorantes y los extraviados. Vamos a considerar entonces estas 6 cosas y consideremos la primera, la fuente del ministerio sacerdotal. Mis hermanos, si hay algo en lo que nosotros tenemos que pensar, es el gran honor en el que nosotros vivimos en este nuevo pacto. Es un gran honor que tiene que ver con representar a Dios en medio de los hombres, poder caminar y ministrar a los hombres en nombre de Dios, clamar a los hombres, reconcíliense con Dios, y tiene que ver con una labor altísima, inmensa. Lo que vamos a describir a partir de la segunda característica hasta la sexta, ustedes se van a dar cuenta, esto no es simplemente hacer ministerio de repartición de algo, o ni siquiera, por más precioso que sea, es simplemente tocar un instrumento en la iglesia, o tiene que ver con liderar algún grupo de limpieza. Todo eso es importante. Todo eso tiene que ver con la vida orgánica de la iglesia, donde tenemos que estar involucrados, pero la visión y el enfoque que tiene el ministerio sacerdotal es algo muchísimo más elevado que eso. Y cuando uno pone el estándar así de alto, lo único que uno puede clamar es, ¿soy capaz de hacer algo así? Si yo mismo tengo tantas heridas que sanar, tantas cosas que resolver, ¿soy capaz de poder ser sacerdote para alguien más? ¿Puedo yo realmente con toda libertad? Pastor, usted no sabe lo que yo viví, usted no sabe lo que yo fui, usted no sabe cuál es mi historial. Si yo le contara, usted se daría cuenta por qué yo no puedo llevar a cabo este ministerio en la iglesia. A mí me da vergüenza. Yo no tengo autoridad moral para decirle a alguien, esto es lo que dice el Señor. Y todas esas cosas, nuestras propias debilidades, nuestra propia historia, nuestra propia flaqueza, nos hacen mirar este sacerdocio y decir, esto no es para mí, yo no puedo llevarlo a cabo, que lo lleven otros.
Pero es cuando tenemos que recordar cuál es la fuente de este ministerio sacerdotal. Y nuestro pasaje empieza diciendo, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, por causa de él, retengamos nuestra fe. Y luego nos recuerda estas preciosas y dulces palabras que todos conocemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, debido a esta gloriosa realidad, debido a que Cristo Jesús es eso para nosotros, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué es lo que hace que alguien tenga la autoridad para poder enseñar, guiar, amar y hacer todo lo que tiene que hacer como un sacerdote? No es tu experiencia, no es tu hoja de vida intachable. Yo crecí pensando eso. Yo crecí escuchando que solamente podían aconsejar sobre noviazgo los que tenían una vida para mostrar que esto había sido su noviazgo. Y yo miro hacia atrás y digo, entonces eso es uno de los temitas que yo no puedo hablar desde el púlpito. Tienen que hablar de matrimonio los que tengan una hoja intachable en su matrimonio. Y yo miro hacia los primeros años de mi matrimonio y digo, entonces yo no puedo hablar de esos temas. Tienen que hablar de crianza los que tienen una familia que es casi como una imagen, donde no hay nada malo, nada complicado, nada. Yo te lo digo porque yo lo vivo, porque yo lo experiencio, porque yo tengo esa experiencia en mi vida. Mira a mis hijos. Y claro que el testimonio es importante. Y claro que lo que crees tienes que vivirlo. Pero la autoridad con la que un sacerdote lleva a cabo su ministerio no es su hoja en blanco. Es la obra gloriosa de Cristo Jesús, aquel que trascendió los cielos, porque mis flaquezas eran tan grandes, tan horrendas, que lo único que podía era ni siquiera levantar mis ojos al cielo. La autoridad con la que habla un sacerdote, la fuente en donde vuelve a renovar sus fuerzas, es esa cruz del Calvario y esa tumba vacía. Es ese sumo sacerdote que tuvo compasión de mis flaquezas. Y entonces vuelvo a tomar fuerzas, aunque no tenga ninguna, y digo, Señor, por lo tanto, me puedo acercar a ese trono con confianza. Y puedo ir a orar, y puedo interceder por otros, y puedo hacer la obra del ministerio. Mis hermanos amados, no sé cuál es tu historia, ni tu contexto, ni de las cosas que crees que te puedes jactar, o de las cosas que definitivamente te avergüenzas. Pero en este ministerio sacerdotal somos escoria en las manos de un bendito mediador que ha hecho de nuestras vidas una vida completamente distinta. No te estoy diciendo que la vida no sea importante, porque lo que crees lo vas a vivir y aún con lucha vas a tratar de volver a hacerlo y vivir de la manera en la que Dios quiere. Pero no es eso lo que te da ni la confianza, ni la cercanía, ni la dignidad de llevar a cabo este ministerio. La fuente del ministerio sacerdotal es el precioso sacrificio de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, por medio del cual tenemos limpio acceso y grande acceso al trono de la gracia. Amén. En segundo lugar, y aquí comenzamos a mirar de una manera mucho más directa, ¿cuál es la característica que tiene nuestro ministerio sacerdotal? Ya sé cuál es la fuente, pero ahora tengo que preguntarme, ¿cuál es el objetivo del ministerio sacerdotal? Déjame hacerlo de esta manera o preguntártelo de esta forma. ¿Por qué Dios te hizo sacerdote? ¿Por qué Dios quiso que hombres como nosotros, mujeres como nosotros, podamos ser salvados por su gracia, puestos en este edificio y llevados a vivir, a tener que vivir como sacerdotes? ¿Por qué? ¿O para qué? Y eso es lo que responde este segundo punto, el objetivo del ministerio sacerdotal. Y yo quiero que veas el versículo 1 del capítulo 5. Mira cómo empieza. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido
a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Note esta expresión, a favor de los hombres. Ha sido puesto, ha sido constituido o designado por el bien de los hombres. Ahora bien, antes de poder hacer la exposición de esta aplicación, de este punto, quiero que me permita justificar el por qué utilizar este texto para mostrar nuestro ministerio sacerdotal. Bueno, Cristo Jesús está siendo contrastado en esta epístola, en donde todo lo que vivimos en el antiguo pacto era solo una sombra de lo que Cristo es la sustancia. Y una de las cosas maravillosas de esta epístola es ese contraste entre el antiguo pacto que está pasando, que definitivamente va desapareciendo en esos días, sobre todo, hoy ha desaparecido, pero cuando desaparece le da lugar a un nuevo pacto que tiene promesas muchísimo mejores. Un nuevo pacto que ya no es una revelación más progresivamente de lo que antes teníamos. Esta es la sustancia. Si eso era la sombra, esta es la realidad. Si eso era la promesa, este es el cumplimiento. Y en ese contraste se nos recuerda la historia de los sacerdotes y específicamente del sumo sacerdote. Nos habla de Aarón y la manera en la que este texto se enfoca es para recordarnos que los sumos sacerdotes no se ponían en su propio nombre, sino que eran designados por parte de Dios para recordarnos lo que nuestra confesión de fe en el capítulo 8, párrafo 1 nos recuerda de una manera preciosa. Él fue preordenado como mediador, escogido para poder ser el mediador del pueblo de Dios. Fue puesto por Dios en esa responsabilidad y él la cumplió a cabalidad. Como mediador, él fue llamado por Dios en favor de los hombres en lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Ahora bien, el sumo sacerdote era un sacerdote que estaba por encima de todo el resto de sacerdotes. Sin embargo, lo que se dice del sumo sacerdote es lo mismo que se puede decir del propósito de los sacerdotes. ¿Para qué estaban allí? ¿Por qué Dios los puso? Los puso para el beneficio de los hombres. Este texto muestra ciertamente el contraste con Cristo, pero muestra la naturaleza preciosa de cómo es y cómo debería ser entendido el ministerio sacerdotal. Así que la primera cosa o la segunda que vemos aquí es el objetivo. ¿Por qué es puesto este hombre? ¿Por qué eran puestos los sacerdotes del antiguo pacto? La meta del ministerio sacerdotal era reconciliar a estos hombres, era hacerle bien al alma de los hombres. Todo aquel que venía y buscaba un sacerdote en el antiguo Israel era porque estaba buscando algo que su alma necesitada tenía. Necesito estar en paz con Dios, necesito estar en todas mis cosas bien con Él, pero es en beneficio de ellos. Existe el sacerdocio por causa de los hombres. Existe el sumo sacerdocio por causa de los hombres. Es en favor de los hombres. Ahora, déjame plantearlo de esta manera. ¿Por qué fuiste puesto como sacerdote en la iglesia? ¿Por qué tienes una ropa sacerdotal? Acuérdate de este principio. Al igual que los sacerdotes, al igual que el sumo sacerdote y al igual que Cristo como la sustancia de lo que todo eso es solo una sombra, los sacerdotes son puestos con este objetivo: hacerle bien a los hombres. Hermano y mi hermana, tú fuiste puesto en la iglesia para el bien de tus hermanos. Fuiste puesto en la iglesia y la membresía cumple una función tan importante en una iglesia porque sirve para la santificación de un creyente. Sí, nosotros los pastores predicamos y tenemos que mostrar a Cristo y enseñar lo que la palabra dice. Y el texto de Efesios 4 dice que Él dio dones a la iglesia para que la iglesia sea edificada para la obra del ministerio, para que ese cuerpo que está lleno de diferentes miembros que ocupan diferentes lugares pueda ir creciendo, siga siendo edificado para la obra del ministerio. Yo les enseño, yo proclamo la palabra con el propósito de que la iglesia pueda crecer, para que la vida orgánica de la iglesia pueda llevarse a cabo de una manera correcta. Tú fuiste puesto en la iglesia para el bien de tus hermanos.
Quiero que me permitas hacer una aplicación sencilla aquí, pero que es sumamente importante. En nuestra iglesia, en nuestra política eclesiástica, nosotros tenemos una manera sencilla de mostrar cuáles son los requisitos, las responsabilidades que tiene un miembro en la iglesia. Y nosotros decimos básicamente esto: si Dios en el nuevo pacto puso la ley en tu corazón y la puso para que la amaras, lo que Dios demanda de todo ciudadano del nuevo pacto es que cumpla la ley. Él te la dio y Él te la demanda. Y esa ley es: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y entonces, cuando vamos hablando de las responsabilidades, y déjame darte una responsabilidad muy básica como congregarte. Congregarte es otra de las formas en las que tú muestras tu amor a Dios, pero también tu amor a tu prójimo. Mira, algo tan básico como eso. Muestras tu amor a Dios porque cuando te congregas estás adorando al Señor de la manera en que Él lo manda. Y cuando tú obedeces, no cuando lo dices, cuando obedeces, muestras tu amor por el Señor. Y estás diciendo: Señor, yo te amo, yo quiero honrarte, tú me ordenas que me reúna con mis hermanos, eso es lo que hago, queremos darte gloria, tú eres digno de que te cantemos, de que se levante este culto en tu honor. Pero por el otro lado uno debería preguntar: ¿y cómo muestro mi amor por mi prójimo al congregarme? Hay muchísimas maneras prácticas en lo que eso es una realidad. Tú muestras tu amor al prójimo porque cuando tú vienes a la iglesia, y me gusta repetir esto muchas veces, a veces el único abrazo que alguien recibe en su vida y en su semana es el que tú le das el domingo en la mañana. Y a veces te das el lujo de decir: hoy no voy al culto. Ustedes no saben cuántas veces he escuchado: pastor, aquí estaba Rodrigo, que fue un hermano enviado a Bolivia, y estuvo aquí el día miércoles en la noche y se fue el jueves. Se fue hace poco. Está empezando la iglesia, está tratando de plantarla y estamos orando por él. Y cuando ya nos íbamos a dormir ese día, después de que conversamos un rato, lo abracé como de costumbre. Y me dijo en el oído: ¿cómo se extrañan estos abrazos en la distancia? Yo no me puedo dar el lujo de no hacer lo que tengo que hacer, porque yo he sido puesto en este cuerpo para el bien de los hombres. Y tú has sido puesto en este cuerpo para el bien de tus hermanos. Entonces, tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que mortificar tu pecado, tienes que comenzar a asumir el rol de que tú no vienes a buscar con los que te sientes cómodo. Tú vienes como un sacerdote que llega con su ropa sacerdotal a buscar a quién le vas a hacer bien, porque tú fuiste puesto en este cuerpo con el objetivo de hacerlo en favor de los hombres. De las cosas que sostienen mi ministerio complicado, como hablamos ayer, son hermanas viejitas de nuestra iglesia, que cuando me estoy subiendo en un avión me llega un mensaje de voz donde están orando por mí, diciendo: pastor, que el Señor guarde su camino, que lo traiga de vuelta a nosotros, lo amamos, lo extrañamos. Antes de salir para acá, el domingo, una hermana mayorcita me abrazó y me dijo en el oído: siempre oro por usted. Ustedes piensan que yo soy el único que hace ministerio en esa iglesia. Si ellas no oraran por mí, si no oráramos los unos por los otros, entonces no nos haríamos bien. Pero qué bendición es que hemos sido puestos con el propósito de estar en favor de los hombres. Toma tu responsabilidad, toma tu lugar. Has sido puesto para la gloria de Dios. Tú no vienes a la iglesia a decir: vamos a ver qué me puede dar este pueblo. No. ¿Cuál es el trabajo que me toca hacer? Porque yo fui puesto para el beneficio de ellos. Y lo quiero hacer bien. Amén, hermanos. En tercer lugar, en este pasaje no solamente se nos muestra la fuente, el objetivo, sino también el enfoque. Y el enfoque pareciera muy obvio, pero es demasiado importante reconocerlo. Mira otra vez el versículo 1, donde dice: porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido
a favor de los hombres, y nota esto, en las cosas que a Dios se refieren. En las cosas que a Dios se refieren. Otra versión dice, en las cosas que pertenecen a Dios. El enfoque del ministerio sacerdotal, hermanos, es reconciliar a los hombres con Dios y corregir la situación en la que los hombres están delante de Dios. Piensen cuál era el trabajo de un sacerdote. Era puesto a favor de los hombres en ese gran problema que el hombre tiene con Dios. Era, ¿cómo te ayudo para que tu relación con Dios pueda estar en el lugar correcto? Esa es la forma en la que su enfoque tenía. El trabajo sacerdotal tenía que ver con ayudar a los hombres a reconciliarse con Dios. Por lo tanto, la base del ministerio que nosotros realizamos en la iglesia debe tener esta preocupación que se eleva por encima del bienestar físico o emocional de los hombres. Debemos ayudar a los necesitados, hermanos. Debemos hacerlo siempre porque es parte de la religión sin mácula. Debemos tener cuentas de benevolencia en nuestra iglesia, tener diáconos que nos ayuden a mirar las necesidades, tener canastas de amor que nos ayuden a bendecir al pueblo de Dios que tiene necesidades físicas, necesidades de alimento. Eso es parte de nuestro deber. La verdadera religión no puede ser sin eso. Sin embargo, el enfoque de nuestro ministerio y en lo que nuestro ministerio tiene que ver es en la realidad espiritual y en el bienestar espiritual de aquellos que están a nuestro lado. Y a veces uno puede convertir su ministerio sacerdotal en algo tan humano como el hecho de poder decir, yo vengo a visitar al hermano, a escuchar lo que el hermano dice, a aguantarlo. Aquí hay una palabra muy conocida por mí que ustedes usan y dice, a darle contención. Si tu contención es darle tranquilidad y que se sienta amado y que se sienta entendido, todo eso está muy bien, pero si tú no lo ayudas a salir de donde está para poder reconciliarse con Dios, para poder reconciliarse con sus hermanos, entonces tu ministerio está fuera del enfoque sacerdotal. Debemos ser compasivos. Ayer tuvimos una linda charla hasta tarde en la noche y hablábamos de por qué hay una responsabilidad de amar a las personas, de sentir misericordia por las personas, de restaurar a las personas. Y yo les decía, porque es algo que yo mismo lo viví en mi propia vida, el ser restaurado, el ser escoria, el no tener nada que dar, gente que se sentaba conmigo a decirme, no hable del futuro, vivamos el día a día, el Señor es bueno. Y cuando uno ha recibido ese tipo de amor, uno no puede hacer otra cosa que ser compasivo. A veces, una de las cosas que trato de ponerme es que no existen casos perdidos. Y a veces puede sonar que siempre pienso lo mejor de todo y pienso que todo se va a resolver y a veces no se resuelve. Pero prefiero pensar que sí y que en algún momento algo va a pasar. Y la pregunta ¿es bueno ser así? Claro que es bueno ser así. Pero basta con simplemente decir, no, tranquilo, todo va a estar bien. A veces el ministerio sacerdotal tiene que ver con corregir la manera en la que alguien piensa. Tiene que ver con decirle, oye, no te puedes quedar sentado a curarte las heridas, tienes que pararte y reconciliarte con ese hermano. Tienes que dejar de actuar de esta manera. Tienes que buscar al Señor. Tienes que estar bien con Él. Sí, yo sé que este pastor no actuó bien. Yo sé que este líder te faltó y quizás te defraudó, pero no te puedes quedar allí. Porque mi responsabilidad como un sacerdote contigo es ayudarte a reconciliarte con Dios y a estar en paz con Dios. Y eso es lo que tiene que caracterizar nuestros ministerios. No es ir a conversar con los hermanos simplemente. Es conversar pensando cómo le hago bien para que en esta conversación pueda reenfocar su camino y ponerse bien con el Señor. Yo te entiendo. Yo lloro contigo. No te voy a juzgar. Me puedes llamar en cualquier condición de pecado y seguramente te voy a dar una buena retada, pero luego voy a llorar contigo y te voy a abrazar y no te voy a dejar. Pero no es solo eso nuestro ministerio. Eso lo hace un psicólogo.
Eso lo hace alguien que quiere y tiene amor por los demás naturalmente, sin necesidad del Espíritu de Dios. Pero un sacerdote fue puesto en favor de los hombres en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Si yo me voy de una casa después de una consejería y les dije lo mismo que pueden ver en un podcast de YouTube o escuchan lo mismo que les puede decir un psicólogo, yo no estoy cumpliendo mi ministerio. ¿Cómo de donde estás puedes regresar al camino correcto? Me encanta pensar que la palabra de Dios es como si fuera un GPS. El GPS no te dice, Hotel El Libertador Las Faldas, y no giraste en el correcto. Allá tú. Yo te dije a tiempo donde tenías que girar. Tú no me hiciste caso, claro. Te crees el muy que sabes cómo llegar. Dale, sigue. Ya no te digo nada. GPS bloqueado. No funciona así. Con mucha paciencia, no es una persona, pero es muy paciente. Te dice redireccionando el camino. Y a veces siento que me diría, por bobito, ahora tienes que ir 20 kilómetros y darte la vuelta, pero todo bien, yo te llevo donde tú quieras. Hermanos, así es el ministerio de un sacerdote. Si nosotros somos aquellos que atendemos a las causas perdidas y se los hacemos saber, renuncio a usar esta ropa sacerdotal. Si lo único que tengo para decirle a alguien es, ya no hay nada que hacer contigo. Tú eres un caso perdido. No hay esperanza en esto. Estás divorciado, traicionaste a tu esposa. Lo siento, ya no tienes espacio entre nosotros. Eso no es lo que un sacerdote hace. Este es el camino. No es fácil. Va a ser difícil. Vas a tener que pedir perdón. Vas a tener que llamar a tus hijos. Vas a tener que contarle esto a tu esposa. Vas a tener que resolver este asunto. Pero hay esperanza en la cruz de Cristo. Y mi responsabilidad es repetírtelo y decírtelo y tratar de trazarte el camino. Porque hay esperanza. Y ese es mi ministerio. Dártela a conocer. Tenemos un sumo sacerdote que trató con nuestras aflicciones. Y si Él pudo con este y contigo, puede con todos. Y eso es parte del enfoque de nuestro ministerio. Amén, mis hermanos. Así que hemos visto hasta aquí la fuente del ministerio sacerdotal, el objetivo del ministerio sacerdotal designado a favor de los hombres, el enfoque del ministerio sacerdotal en las cosas que pertenecen a Dios, pero ahora aparece, en cuarto lugar, la preocupación o el punto central en lo que se ocupa el ministerio sacerdotal. Y esto quizás es demasiado obvio. ¿Para qué eran puestos los sacerdotes en el pueblo? Para resolver el problema del pecado. ¿Cuál era su principal trabajo? Prender incienso, matar animales, ofrecerlos al Señor. ¿Por qué o para qué? Por causa de los pecados. Y aquí se vuelve a conectar de una manera muy cerquita este enfoque y esta preocupación. Mi preocupación como sacerdote es tratar con el pecado que destroza y arruina la relación de los hombres con Dios. En el caso de nuestro Salvador, esto implicaba ofrecer un sacrificio único por el pecado. Pero en nuestro caso, esto se hace ayudando a la gente a ver su pecado, llevando a los hombres a confesarlo y arrepentirse y llamándolos a que con esperanza cubran ese pecado con la sangre de Cristo Jesús. El pecado, y escúchenme bien mis hermanos, no los problemas emocionales, no los problemas psicológicos, el pecado es el asunto central y la preocupación primaria en el ministerio de un sacerdote. Así que todo lo que nosotros tenemos que pensar es que eso es una parte importante de nuestro trabajo sacerdotal. Y yo quiero que me permitas aquí hacer un paréntesis y repetir algo que hemos venido hablando en los días anteriores. En el día jueves y ayer en la mañana, nosotros hablamos de la gran importancia de la ley de Dios. La ley de Dios es, decía Charles Spurgeon, el arma secreta de la iglesia. Porque la ley de Dios fue dada de una manera en que hoy la iglesia moderna ha descuidado.
pero la ley es puesta como un espejo para poder desnudar nuestra condición delante de Dios y mostrarnos lo que verdaderamente somos. En medio de un conflicto, en medio de algo que un sacerdote tiene que atender, siempre hay la necesidad de mostrar dónde está el pecado del cual te tienes que arrepentir. Aun cuando somos nosotros los ofendidos, siempre hay un pecado. Porque quizás es verdad que te ofendieron, pero escúchame, le estás dando demasiado énfasis a la ofensa, como si demostraras que eres tan importante que nadie se le puede ocurrir ofender a alguien tan grande como yo. Sí, tenemos que llorar por el pecado recibido, hay que hacerlo. Pero hay un momento donde aún el recibir un golpe se puede convertir en una razón para llenarnos de pecado al tener autocomplacencia y decir, pero es que ¿cómo me lo hace a mí? Pero es que a mí que soy así, o que hago esto, o que actúe de tal manera, ¿quién te crees que eres? Cuando alguien es tan alto, la ofensa golpea, pero si estás arrastrado en el piso, como todos los que hemos nacido en esta gracia, nada es tan grande, porque el que está en el piso no le da miedo caerse. Y no hay muchas cosas que le ofendan. ¿Qué me puedes decir que ya no me lo hayan dicho? O como decía el gran Spurgeon, si me dices algo, me lo estás diciendo con gracia, porque no me conoces. Y aun cuando es algo que sea muy grande, si me conocieras en verdad, te darás cuenta que tus palabras no alcanzan para describir mi pecado. Hermanos, la ley de Dios tiene que estar en la mano de nosotros para nuestra propia condición. Esa es la diferencia con Cristo. Cristo no necesitó una ofrenda por su propio pecado, porque Él no cometió pecado. Pero nosotros, sacerdotes, en esta visión, tenemos pecado en el cual tenemos que ponernos delante del cielo y mirarnos en esa bendita ley para poder ver cuáles son nuestros pecados y luego llevar a los demás a que puedan contemplar sus propios pecados y su propia condición. Yo quiero animarte, lo hice ya en los días anteriores, pero quiero enfatizar porque es importante. Estudia la ley de Dios. Estudia la hermenéutica de la ley moral de Dios. Tómala y ponla como un espejo delante de ti para que cuando te sientas bueno, santo, justo, que tienes que ser digno de admiración. Qué bueno para esta iglesia tener a un miembro como yo. Mira la ley y vuelve a recordarte dónde estás para que también aprendas a usarla con los demás. Porque la necesidad que tenemos no es de autocomplacencia o de sentir dolor por lo que nos sucedió, sino mirar a Cristo y correr buscando auxilio. Hermanos, esa es la preocupación principal de un sacerdote. Tu relación con Dios y tu problema con el pecado. Eso me lleva, en quinto lugar, a mirar el espíritu del ministerio sacerdotal. Este espíritu se ve en el versículo 2. Mira lo que dice. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad con los ignorantes y extraviados. Este espíritu lo que nos muestra es el hecho de cómo debe ser la actitud o la forma en la que llevamos a cabo nuestro ministerio sacerdotal. Hermanos, esto es quizás una de las cosas más importantes que puedo mencionar. La palabra griega que aparece aquí se compone de dos raíces que se derivan de una palabra que es de donde viene nuestra palabra metro, y la otra, la palabra pathos, de donde viene la palabra pasión. Y cuando tú conectas, te da la idea de lo que significa este término. ¿Qué significa tratar gentilmente o con benignidad? Significa tratar con suavidad. Literalmente, tratar con una pasión que está mesurada o bajo metro o controlada. El diccionario griego dice que esta palabra significa ejercer moderación hacia alguien en emociones y pasiones. Y por eso se traduce como tratar gentilmente. Tratar gentilmente. Es la misma palabra o la misma idea. No es la misma palabra, sino la misma idea de lo que aparece en Gálatas 6 cuando dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. No es la misma palabra en griego, pero tiene el mismo sentido. ¿Cómo debes tratar a alguien que ha pecado? ¿Cómo debes tratar a alguien que está siendo encontrado en alguna falta y que comienza a desviarse del camino? ¿Cómo deberías tratarlo? La respuesta es con mansedumbre. ¿Y te acuerdas lo que dice Pablo después? Como si tú fueras el próximo. Como deberías tratar, como quisieras que te trataran a ti si tú fueras el próximo en desviarte y ser encontrado en alguna falta. Considera tu propio caso. Trátalo como te gustaría ser tratado. Eso no significa sin ser corregido. Eso no significa pasando por alto el pecado y diciendo tranquilo, todos pecamos. Eso es lo tuyo. No es como se debería tratar, pero ciertamente se debería tratar con benignidad, con mansedumbre, con misericordia. Mis hermanos, la Biblia nos recuerda esto en otros pasajes también, como en 2 Timoteo 2:25, en donde dice, y Pablo le ordena a Timoteo, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento que lleva al conocimiento de la verdad. ¿Cómo deberían actuar los pastores cuando alguien viene de una manera orgullosa, arrogante y dice esto y se opone a la verdad? No te enciendas en ira, no golpees la mesa, no le des un calificativo, resístelo con mansedumbre, dile la verdad, pero trátalo de tal manera que tus obras y tu manera de reaccionar no sea la excusa de él para seguir en su ignorancia diciendo, sí, yo puedo estar muy mal, pero mira cómo tú hablas que supuestamente tienes la verdad. ¿Cuántas veces vivimos así? Hombres que a veces uno preferiría que creyeran otra cosa, porque la forma en la que hablan cae en descrédito la preciosa verdad en la que nosotros creemos. Sin embargo, este es el espíritu con el que se hace. Cuando uno va a ejercer su ministerio sacerdotal, debe hacerlo en un ejercicio de autocontrol, de sabiduría, no poner obstáculos innecesarios en el camino de esa reconciliación con Dios, con nuestra propia ira carnal. A veces como pastores, y cuando uno ama como pastor, es imposible no poner el corazón en lo que hacemos. Esa gente uno lo ama como si fuera nuestro. A los jóvenes los ama como si fueran sus hijos. Pero a veces cuando esos jóvenes meten la pata o hacen cosas horrendas o habiendo sido guiados toman malas decisiones, me enojo con ellos y le digo, no me hables, vamos a hablar después. Lo que tú haces es una insolencia, yo no tengo nada que hablar contigo. Es todo lo contrario a eso. No, este no es tu problema. Tú lo puedes amar y te puede doler hasta el alma lo que este hombre está haciendo. Pero tú no puedes ponerle un obstáculo adicional. Ahora también me tengo que reconciliar con el pastor. Él te está pidiendo a gritos, ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? Y a veces mi propia ira, mi molestia, mi pasión, mi falta de control hace que simplemente mire esa reconciliación y le ponga obstáculos que no tienen que estar allí. Hermanos, tenemos que aprender a controlar nuestras pasiones, someter nuestros propios sentimientos basados en la necesidad. Tenemos que dominar nuestro propio temperamento y no permitir que ninguna de estas cosas se convierta en un estorbo o en algo adicional que ese pecador tenga que resolver para poder encontrar su reconciliación con Dios. Un sacerdote es manso, porque lo que lo lleva, lo que vence todo lo demás que pudiera sentir, es la necesidad que tiene ese hombre de ir de regreso a Dios. Amarro mis emociones, amarro los gritos que quiero dar, amarro los golpes en la mesa innecesarios de una pasión descontrolada y los saco a un lado y me visto de esa benignidad de la que el texto me enseña. Y así es como es el espíritu de un sacerdote. Hermanos, qué preciosas verdades en las que estamos pensando, ¿sí o no? Porque a veces tú te molestas con tus hermanos. Y a veces, te lo hablo desde la perspectiva de uno que pecó y defraudó.
A veces pareciera que ya ni siquiera el problema es resolver las cosas con Dios y que no estás preocupado en que yo resuelvo mis cosas con Dios, sino que ahora tengo que hacer penitencia para resolver mis cosas contigo. Ese no es el corazón de un sacerdote. Esa no es la forma en la que nosotros estamos, con lágrimas en nuestros ojos, con el corazón partido, pero con la boca cerrada. Le señalamos a los pecadores el camino de regreso a Dios. No permitas que tu temperamento, tu apasionamiento, tu falta de madurez estorbe a alguien en su camino y le haga sentir: yo no puedo arreglar esto que hice. No hay esperanza. No hay manera de reconciliarme con Dios ni con la gente. Nosotros tenemos que ser amigos de todos los que se arrepienten. Escúchame bien. Amigos de todos los que se arrepienten, que dan fruto de arrepentimiento. Somos una bendición en su camino al cielo. Y las consecuencias no se las vamos a poder evitar. Las noches de dolor, el tiempo perdido, las cosas y la lucha con su propia conciencia, son cosas que no le vamos a poder quitar. Pero el saber que no están solos en medio de su lucha es una de las bendiciones más grandes que nosotros les podemos dar. Cuando un hombre se arrepiente, a veces es suficiente con su propio arrepentimiento y las luchas en su propia conciencia. El no querer mirar a los ojos, el no querer hacer nada porque siente que no es digno. Pablo dice, cuando alguien no se arrepiente, está bien la reprensión hecha por todos y donde le llamamos al arrepentimiento, pero él ya se arrepintió. Ya basta lo que se le dijo. Ahora recibámosle, restaurémosle y amémosle. Ese es el espíritu de un sacerdote. Y no necesitas haber vivido grandes caídas y grandes destrucciones en tu propia alma para comenzar a vivir así con los demás. Porque si tú eres consciente del propio pecado que se te perdonó, tú sabes lo que es un ignorante, caído, perdido, necesitado de misericordia. Y cuando te encuentras con otro, sabes lo que él siente, sabes lo que él está viviendo, y tú quieres ser una bendición en su vida a través de esta actitud de mansedumbre y benignidad. Eso me lleva a mi último punto en esta mañana, y esa es la perspectiva del ministerio sacerdotal. Hemos visto la fuente, el objetivo, el enfoque, la preocupación, el espíritu del ministerio sacerdotal, pero ahora la perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva? La perspectiva tiene que ver con estas palabras que aparecen en el versículo 2. Trata con benignidad, dice, a los ignorantes y extraviados. Me encanta esta expresión. ¿Cómo debe un sacerdote en el antiguo Israel, cómo debía mirar a aquellos que venían pidiéndole ayuda? Necesito reconciliarme con Dios. ¿Cómo los debía mirar? Como ignorantes y extraviados, no como enemigos a los que tenía que atacar, contra los que había que defenderse o los que hay que huir. No, tampoco como impuros de los que hay que apartarse. Apártate de mí. Tú no andas en la santidad en la que yo ando. Sino que este hombre lo trata como un ignorante, como un extraviado, a los que hay que instruir, corregir y guiar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo miras a esos hermanos difíciles en la iglesia? ¿Cómo miras a esos hermanos quizás inoportunos o duros? O esos hermanos que siempre creen que tienen la razón en todo. ¿Cómo los ves? A veces los ves como alguien de quien hay que huir. Yo todo bien, pero la línea es de aquí para allá. Ese es mi grupo. O a veces los vemos como alguien de quien es tan torpe lo que habla, que realmente me canso. Yo no le tengo paciencia, pastor. Pero el principio de un sacerdote es mirar a alguien que necesita instrucción. ¿Qué necesita un ignorante?
Déjame darte una historia. Es una historia que me enteré hace poquito de uno de nuestros estudiantes de la escuela pastoral. Ya se graduaron en junio, pero me conmovió el alma. Porque comenzó a llegar un muchacho a la iglesia, muy lindo, apuesto físicamente, muy interesante. Y comenzaba a ver la sospecha de que cuando se leía la Biblia, él no sacaba la Biblia y solamente escuchaba. Este es un rebelde. Este no está realmente interesado. Estoy hablando de un muchacho de más de 20 años. Y este jovencito de nuestra escuela pastoral se interesó por él y descubrió que él no sabía leer ni escribir. En el siglo XXI, en medio de nuestras ciudades, todavía hay gente que no sabe leer y escribir. Sí. Y podríamos llamarlo, lo llamo con mucho respeto, alguien que ignora eso. ¿Cómo lo miras? ¿Sabes qué me conmovió? Que una de las historias más lindas y la calificación más alta de ese muchacho no es cuánto sacó en teología bíblica o teología pastoral. Fueron todas las horas que pasó en silencio sin que nadie los viera, enseñándole a leer la Biblia, enseñándole a leer y escribir. Tú ves así a los hermanos. No estoy hablando de leer y escribir, pero cuando uno comienza a crecer, tu oído se comienza a perfeccionar y escuchas a la gente de la que se jacta de lo que sabe, y escuchas a otro que cree que nunca se equivoca, y escuchas al otro que cree que todo está mal con él y que todo tiene que cambiarlo y no hay nada bueno en él y siempre se pone en esa posición. La pregunta es, ¿cómo tratas con ellos y cómo los ves? Míralos como gente que necesita ser instruido, corregido, guiado. Míralos como tu ministerio, a los cuales tienes que ministrar, ayudar y cuidar. Si eso fuera así, los bocones no estarían solos, estarían rodeados de gente mansa, diciendo, a este le falta aprender mucho, está bien extraviado, pero lo voy a amar lo suficiente como para tenerle paciencia. Esto es una virtud que realmente es difícil de encontrar, porque cada uno está metido en sus propios asuntos. Yo estoy preocupado en mi propia vida espiritual, no tengo tiempo de andar cargando con las responsabilidades de otros. Pero si tan solo tú llegaras a tu iglesia cada domingo con los ojos abiertos, mirando con la perspectiva de un ministro, de un sacerdote, estarías en busca de los ignorantes y los extraviados, para con espíritu de mansedumbre resolver su relación con Dios, ayudarles y decirles, oye, ese es el camino, pero escúchame, yo voy contigo. Si tú quieres honrar al Señor, tú cuentas conmigo y no vas a estar solo. Eso sí te voy a decir, te voy a parar cuando comiences a hablar como un descarriado o cuando comiences a hablar a partir de tu ignorancia. Pero yo te amo y solamente una cosa no me puedes pedir. No me pidas que me vaya, porque eso es algo que no va a suceder. Hasta que se termine esta carrera, hasta que lleguemos a la gloria. A veces la gente da los aplausos a la gente que habla y que estamos adelante. Pero ¿cuántas mujeres fieles han forjado la vida de otras mujeres en completo silencio? ¿Cuántos hombres fieles, que su nombre no va a aparecer en un libro quizá, tuvieron la paciencia de sentarse con alguien y enseñarle lo que significa ser un hombre, porque no lo aprendió en su casa? La eternidad va a revelar esos nombres. Quizás nadie en la tierra, y no tiene que hacerlo, porque nadie se puede sentir jactado de que le aplaudan por hacer lo que tenía que hacer. Ese es nuestro deber. Pero yo quiero animarles a que tomen todas estas perspectivas del verdadero ministerio sacerdotal. Y quizás tú dices, pastor, es que en mi iglesia no hay muchos ministerios.
Y entonces yo comienzo a contar cuántos se reúnen el domingo. 50. Yo cuento 50 ministerios. No sé si tú estás contando igual que yo. Es que aquí no hay esto y no hay aquello y no hay grupo de esto donde uno puede crecer. Hay tanto en lo que puedes crecer que no necesitas el nombre ni la jurisdicción para poder ser un sacerdote en tu iglesia y en tu hogar. Hermanos, tenemos un gran ministerio por resolver, que tenemos que hacerlo tomando el ejemplo de Cristo Jesús, usándolo como la fuente y viviéndolo de esta manera en la que podamos enfocarnos en el bien de los hombres, en las cosas que tienen que ver con Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por recordarnos estas cosas tan preciosas, tan necesarias. Señor, perdónanos por todas las veces que vivimos enfocados en nosotros mismos, pensando y quejándonos y juzgando de lo que no hemos recibido. Pero Señor, lo hemos recibido todo a través de Cristo Jesús. Él es la fuente preciosa, inagotable de este ministerio precioso que hemos recibido. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta de un sacerdote en nuestras iglesias locales. Te alabamos, Señor, y te agradecemos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.